Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 21 al 24 y 29 al 31. Y el segundo en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 9. Leamos en primer lugar, primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 21 al 24. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 29 al 31. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. En esta mañana que vamos a tratar el tema de erosión espiritual, quiero a continuación pasar a explicarles lo que significa la palabra erosión. Las tragedias y las caídas de muchas personas no suceden de repente. Poco a poco la erosión, que es un fenómeno que mina o que debilita, por ejemplo, el agua pegando contra las rocas. Después de años de que el agua golpea las rocas, las erosiona, las debilita, las mina, las acaba hasta que sucumben al continuo movimiento de las olas. Esta erosión va minando y debilitando la vida hasta que sobreviene una caída o un derrumbe espiritual del cual tal vez nunca te puedas volver a levantar. En el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 9, la Biblia dice: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Así como este versículo nos muestra que las fuerzas, o sea, la salud, la podemos ir perdiendo poco a poco sin que nos demos cuenta. Y así como una persona no se da cuenta cuando le comienzan a salir o cuando comenzaron a salirle las canas, así también, de la misma forma, el pecado actúa erosionándonos, poco a poco minándonos, levantando completamente su poder y su fortaleza, y sin que nos demos cuenta, sin que pase apercibido, comenzamos a presenciar nuestra caída espiritual. El pecado es esta fuerza extraña que actúa sigilosa y desapercibidamente y que va minando y debilitando poco a poco nuestras fuerzas, nuestra voluntad y nuestro carácter. Esto se llama erosión espiritual. Una gotera produce a la larga un hoyo enorme en el techo o en la pared. El humo del cigarro produce poco a poco enfisema pulmonar. La grasa de los alimentos, comes tacos y sigues comiendo tacos y carne de puerco y chicharrón, poco a poco tu sangre se va llenando de colesterol y a la larga ataques cardíacos. Esta erosión física puede suceder también espiritualmente en la vida de un individuo, de una familia, de una iglesia o de una nación. Grandes familias
que comenzaron a traer videos pornográficos a su casa, familias donde el padre se le olvidó dar los devocionales en su casa, poco a poco sin que se dieran cuenta. Al año o a los 2 años es una familia donde ya el mundo entró a su casa, donde ya fue minada por los espíritus inmundos y donde ya la estructura y el fundamento de la familia ha sido erosionado. En un país sucede lo mismo. Países entregados a la idolatría, países entregados donde no existe el derecho, ni la jurisprudencia se aplica, ni tampoco existe el Estado de Derecho. Es un país donde poco a poco se van erosionando las fuerzas políticas, económicas, comerciales, porque todo comienza moralmente. Los fumadores comenzaron cuando prendieron un cigarro por primera vez en su vida. Los alcohólicos comenzaron con una copa en alguna fiesta. Los grandes criminales, como Al Capone, no comenzaron asesinando, comenzaron robando naranjas a los 9, 10 años de edad en el mercado. Los grandes asaltantes no comenzaron robando a la gente ni quitándole los coches en la vía pública. Comenzaron cuando de niños sus madres veían que se robaban los dulces del mercado y que de una casa se traían el juguete Paquito y que de la escuela traían algo que no era de ellos, y las madres no los enfrentaban con el hecho de que eso era pecado a sus pequeños hijos y que tenían que devolver lo que habían quitado sin permiso. Así comenzaron los grandes criminales, los grandes asaltantes. Las prostitutas no comenzaron de la noche a la mañana acostándose con 3, 4 hombres, comenzaron teniendo relaciones sexuales con todos sus novios. Los homosexuales, las lesbianas, comenzaron cuando tuvieron una relación ilícita con una persona del mismo sexo y les gustó. Y lo permitieron y lo disfrutaron. Y eso fue el primer paso para su erosión, para su debilitamiento espiritual, físico y moral. Hermanos en Jesucristo, nadie es lo que es de repente. Lo que tú eres ahorita es el resultado de tus pensamientos pasados. El carácter, tu moral, tus convicciones que tú tienes ahorita son el resultado de lo que poco a poco, hace 3, 4, 5 años, comenzaste o permitiste en tu vida suceder. Todo comienza poco a poco. Los hábitos hacen las costumbres y las costumbres acaban formando nuestro carácter. Hace algunos años, un gran edificio en Estados Unidos, en Chicago, se derrumbó. Era una construcción multimillonaria y en menos de 30 segundos, este edificio de más de 16 pisos de altura estaba hecho polvo. Todo el mundo en el periódico al otro día comenzaron a preguntar, ¿qué le pasó a esa grandeza de edificio, a esa tecnología de la ingeniería civil? ¿Cómo es posible que se haya derrumbado? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Un incendio? No. ¿Un huracán? Tampoco. ¿Acaso fue un terremoto que se sintió en la ciudad de Chicago? De ninguna manera. Lo que los expertos encontraron que haya sido la causa del derrumbamiento de este edificio fue un deslizamiento del lodo que tenía la estructura en los últimos 5 años y que nadie pasó apercibido por ella. Un deslizamiento del lodo. Una vez que comienza el lodo a deslizarse, nada lo detiene. Y esta fue precisamente la causa de que todas las casas en Acapulco que se derrumbaron encontraron su origen precisamente en que el huracán solamente vino a contribuir los deslizamientos del lodo que ya existían en las infraestructuras y en las montañas donde se construyeron estos edificios y estas casas. La erosión espiritual es un del lodo. En nuestra vida, de una forma desapercibida, cometer cosas, hábitos, costumbres que de vez en cuando, una copita de vez en cuando, una cañita al aire, eso de vez en cuando, y sin que nos demos cuenta, está actuando en nuestra vida la ley inexorable de la erosión espiritual. En esta mañana vamos a usar el ejemplo de un rey de Israel, Roboam, el hijo del rey David. Él y Jeroboam eran 2 hermanos. Y estos 2 hermanos, Roboam y Jeroboam,
acabaron con la nación de Israel. Derrumbaron el reino de Israel y sucumbió la nación de Israel porque estos dos hijos de Salomón, a la muerte del rey Salomón, dividieron el reino en dos. Antes de pasar a la vida de Roboam, quisiera que leyéramos en Mateo 14 del Señor Jesús respecto a la erosión que nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia puede sufrir. Y el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 24 en adelante, nos relata esta historia. Cualquiera pues que me oye estas palabras, vamos a ver, oímos y hacemos. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oye estas palabras, cualquiera que oye y no lleva en su vida diaria lo que está oyendo, le compararé a un hombre, y le voy a cambiar la palabra, erosionado. Y la palabra aquí en el griego es insensato. Erosionar su vida sobre la arena. Y descendió, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Vayamos a Primero de Reyes, capítulo 14, para comenzar a examinar la vida de un rey que sucedió en el trono a su padre y cuya vida fue erosionada poco a poco por las raíces, por sus costumbres, por sus pecados, hasta que finalmente abandonó a Dios. Cuando nosotros entramos a estudiar la vida de Roboam, tenemos que entender que el fundamento de nuestra vida es importantísimo para poder vivir. Si tú en la universidad o en la secundaria o en la preparatoria como cristiano no estableces y edificas y pones un fundamento muy fuerte en tu vida moral, cuando seas profesionista y llegues a ser juez, cuando seas profesionista y llegues a ser el jefe de un bufete de abogados, cuando seas profesionista y te cases y llegues a ser gobernador o presidente municipal, ahí cuando estés en un puesto importante, si tú no tienes convicciones morales y tus convicciones no son más grandes que el bienestar monetario, que el fraude y que las mordidas, sucumbirás y derrumbarás y acabarás con tus principios, y esos principios se los heredarás a tus propios hijos. Estamos ahorita en una sociedad corrompida totalmente, donde todo absolutamente se puede comprar con dinero, donde todo se puede lograr con dinero, donde los que tienen dinero y la influencia no van a la cárcel, donde aquellos que pueden realmente tener relaciones también son guardados, y los pobres, los marginados y los desposeídos son arrumbados en todas las celdas y en todos esos lugares húmedos que son las cárceles, precisamente porque no tuvieron con qué salir. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él está formando en nuestra vida carácter, para que cuando tengamos una profesión, aunque sea yo panadero, mis conchas las vendo al precio y no voy a transar a nadie. Si soy mecánico, no vendo un carro descompuesto, lo arreglo y no le cambio el carburador y le meto otro de plástico. Donde quiera que actuemos y donde andemos, Dios quiere que hagamos las cosas honradamente delante de sus ojos, para que tengamos el temor de Dios y para que Él nos pueda bendecir. No podemos en la vida crucificar nuestros principios morales por el bienestar monetario, porque perdemos todo lo que un hombre merece tener: la dignidad, el valor espiritual y el hecho de ser llamado hijo e hija de Dios.
¿Te has tú sentido como si el fundamento de tu vida se comienza a tambalear y sientes que te caes? ¿Te has sentido tú que eres algún jefe de alguna oficina cuando llega una persona y te dice te doy 50,000 pesos o este billetito si me haces este favor? En ese momento ¿te has sentido tambalear? Cuando te ha parado una patrulla y te pasas un alto y te dice lo arreglamos con esto, ¿te has sentido tentado a ofrecer ese dinero al patrullero? Vamos pues a ver la vida de Roboam para que nos enseñe lo que pasa cuando comenzamos a dejarnos comprar. Cuando comenzamos a entregar nuestros valores morales, cuando comenzamos a darles un ejemplo a nuestros hijos, donde nuestros hijos saben que nosotros no tenemos dignidad ni valemos, lo que vale más es el billete que nos anuncia o que nos puede comprar. Roboam fue hijo de Salomón, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 42 y 43. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Si nosotros comparamos las cronologías, observaremos que Roboam subió al trono cuando tenía 41 años, de acuerdo a Primera de Reyes 14:21. Esto significa que cuando Salomón tenía 1 año reinando, Roboam nació en el palacio. Roboam pasó en exactamente los primeros 40 años de su vida rodeado del hijo. Roboam creció con su padre Salomón rodeado de esplendor. Roboam pudo ver a todos lados donde él volteaba la opulencia. Podía ver las amantes de su padre. Conocía a las múltiples esposas de su padre. Conocía las traiciones y la hipocresía de su padre. Él creció en un ambiente totalmente corrompido. Roboam creció en medio de todo esto y cualquiera pudiera decir en esta mañana, ¡qué envidia! Ojalá que hubiera crecido en una casa en el Pedregal, o una casa en las Lomas, o hubiera sido yo hijo de un presidente, y haber nacido y crecido en Los Pinos, y haberme desarrollado en tal cual ambiente, y en algunos aspectos, sí fue envidiable que Roboam creciera en este medio ambiente, pero en otros aspectos, fueron las semillas que Salomón, su padre, sembró en su corazón, lo que posiblemente más tarde tuvo él como una gran cosecha al dividirse el reino de Israel. Salomón fue un rey brillante, singular, sabio, poderoso, creativo e industrioso. No tuvo tiempos de guerra. En los 40 años que reinó Salomón, casi no hubo guerras en la nación. Su reinado fue un reinado de paz, por lo que Salomón aprovechó en desarrollar proyectos grandiosos, incluyendo la construcción del templo de Jehová. Era la envidia de todos los reyes Salomón, era la envidia de todas las reinas de esa época. Todas las mujeres quisieran haberse acostado con él, todos los reyes quisieran haber tenido las prostitutas y las amantes que él tenía. Todos los reyes hubieran querido sentarse en el trono de oro macizo que tenía, en sus cantores, en sus danzarines, en las flautas, en los espectáculos, en los vinos, en la coreografía que le desarrollaron, en los huertos que tenían, los vehículos, Mercedes-Benz, coches, aviones por todos lados. Era un hombre que cualquiera pudiera decir, ¡qué envidia! Quisiera tener todo lo que tiene ese rey. Roboam, desgraciadamente, vivió en medio de todo esto, viendo la prominencia, el esplendor, el poder y la autoridad de su padre, pero también Roboam fue testigo del deslizamiento moral de su padre Salomón poco a poco. Salomón había construido un paraíso del placer. Oigamos de labios del rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Para que oigas de su propio corazón
lo que Salomón pensaba cuando su hijo Roboam vivía en el palacio. Y dice Eclesiastés capítulo 2 de labios del rey Salomón: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. En otras palabras, Salomón llegó un momento en su vida que tenía todo lo que un hombre pudiera desear. Llegó un momento en su vida, Salomón, como muchos de los que nos escuchan por televisión o aquí presentes, cuando dices, no tengo necesidad de nada. Todo está bien, todo hay salud, tengo dinero, tengo trabajo, tengo prosperidad, etcétera, etcétera. Y en ese momento, el peligro más grande que existe en nuestra naturaleza humana es que cuando nosotros tenemos nuestros deseos cumplidos, cuando tenemos el poder, cuando tenemos los medios de comprar que querramos, cuando podamos hacer lo que nos da la gana, ahí es en ese momento cuando entra el peligro de querer vivir para el placer. Esa muchacha me gusta, súbansela a mi carro, esta tenga un departamento, esto y esto. Y en ese momento la persona, sin que se dé cuenta, comienza a deslizarse. Su vida comienza a derrumbar, a bajar, hasta que toca el fondo. Por eso, la historia de los más grandes reyes de Europa, como los Borgia, en Francia, en Alemania y en España, nos da testimonio de que era la corte, la realeza más depravada y más degenerada, lo mismo que los reyes de Inglaterra, porque la cúspide más alta del poder y de la política y del dinero es donde más fácilmente la gente se derrumba y se corrompe moralmente. Cuando Salomón dijo todo esto, dice el versículo 1, he aquí esto era vanidad. ¿Qué fue lo que Salomón descubrió cuando quiso todas las mujeres, todos los vinos, todas aquellas cosas que quiso comprar? ¿Qué fue lo que descubrió? Lo que tú y yo descubrimos cuando nos aventuramos, nos lanzamos, nos precipitamos en ir de una mujer en otra, de una mujer en otra, de un hombre en otro, de un hombre en otro, de una botella en otra, de un negocio en otro, de una filosofía en otro. Todas esas cosas, dijo Cristo, te dejarán otra vez con sed. Descubrimos que no hay satisfacción en ningún placer de la vida que dure más que aquellos que tienen la bendición de Dios. Tal vez tu esposa no tiene el cuerpo de Miss México, pero si Dios bendice tu matrimonio, vas a disfrutar más el cuerpo de tu esposa que el de Miss México. Porque cuando tengas relaciones con Miss México y no con tu esposa prohibida, en ese momento sabrás que tuviste placer, sí es cierto, 40 minutos, 1 hora, pero que no te duró. E inmediatamente viene como consecuencia la maldición, la insatisfacción, la vaciedad, la frustración que se siente cuando uno ha pisado y ha comido de la fruta prohibida. Porque Dios ha diseñado su reino moral para que nosotros no estemos satisfechos nunca más que con Él. Nunca más que con sus bendiciones. Nunca más que dentro de su propósito y de su voluntad. Tal vez en Cancún vivirías precioso en un hotel con aire acondicionado y ahí van a cambiar a tu esposo, pero si tú te vas a Cancún a vivir y no vas dentro de la voluntad de Dios, es mejor que vivas junto al Popocatépetl, ahí cerquita, en Tlaquepaque, Los Altos, o ahí cerquita de un lugar donde va a explotar, pero con la bendición de Dios, a que vivas en el lugar más lujoso y más cómodo, porque si no tienes la bendición de Dios, descubrirás lo que dijo Salomón: vanidad es el lugar donde vivo. ¿Sabían ustedes que muchos de los juicios de Dios no caen sobre nuestra vida como un huracán, ya es un juicio de Dios, o un terremoto, o Dios me choca mi carro? Hay juicios en la Biblia. Lo estamos viendo los martes que comenzamos a estudiar el libro de Amós, que uno de los juicios más grandes de Dios es cuando Dios le quita a una persona la satisfacción de disfrutar la vida.
Hay muchos de ustedes que nos están escuchando que son personas sumamente inconformes. Porque cuando una persona no disfruta lo que uno tiene, el sueldo que tiene, la casa que tiene, el coche que tiene, las vacaciones donde yo voy, si yo no puedo disfrutar lo poco que Dios me ha dado, es porque estoy inconforme. Y mi inconformidad proviene de mi rebelión en contra de lo que Dios me ha dado. Pero cuando yo no tengo mucho dinero y estoy bajo la bendición de Dios, disfruto mis taquitos, mis totopitos, mis frijolitos refritos y no cabrito y voy engordado donde hay odio y donde está la maldición de Dios. ¿Me entienden? La vida no es solamente tener para disfrutar, este es el mensaje de Dios. No basta en la vida creer que podemos alcanzar o tener puestos o lugar o poder o dinero. No es cierto. Si todas estas cosas tú las tienes con la bendición de Dios, dichoso y bienaventurada sea tu vida. Pero si tú no tienes la bendición de Dios en las cosas que has alcanzado y en lo que estás haciendo en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, eres la persona más infeliz, más miserable, más desgraciada de este planeta. Porque aquí está el testimonio de un hombre, dice el versículo 2 de Eclesiastés, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? O sea, llegó un momento que se reía tanto de tantos chistes, y de tantos payasos, y de tantos saltimbanquis, y de tantos bufones, y de tanto alcohol, y de tantos placeres, que dijo, pero es que nada de estas cosas, ya estoy harto de reírme, ya estoy harto de las mujeres, ya estoy harto de todo, el placer no me llena. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría. Versículo 4, engrandecí mis obras, unifiqué mis casas, planté mis viñas, me hice huertos, jardines, planté árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos, vacas, grandes, ovejas. Versículo 8, me amontoné, tenía cuenta en Invermático, en Inverlat, en Bancomer, en Banamex, en cuenta fija, en Serfín, en el oro, en la plata, en Suiza. Versículo 9, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Que una moto la compraba, un coche la compraba, esta chava súbese a mi carro, todo lo que sus ojos deseaban lo obtuvo. Ni aparté mi corazón de placer alguno, o sea, él tuvo todos los placeres que cualquier hombre pueda tener. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La palabra vanidad, que es la palabra clave en el libro de Eclesiastés, significa hueco, vacío, sin propósito y sin sentido para poder disfrutarlo. En otras palabras, Salomón nos está diciendo que el pecado es como un paquete con moños, como un regalo. El pecado nos atrae, nos lamparea, como cuando se les echa la luz a los conejitos cuando vamos a cazar allá al bosque conejos, y el conejito ve la luz y se ciega hasta que llegan y ¡pum! Le dan un batucazo atrás en la pobre nuca y matan al conejo. Así a nosotros nos ciega el pecado, nos ciegan las mujeres, nos ciega el oro, nos ciega la tentación, y cuando echamos un brinco y le quitamos el moño y abrimos el regalo, nos damos cuenta que está vacío. No hay nada ahí, nada que pueda satisfacer nuestra hambre espiritual. Además del mal ejemplo que Salomón le dio a su hijo, Roboam heredó la filosofía de su padre. Y la filosofía de su padre es la filosofía más engañosa que existe en el liderazgo, tanto político, económico, comercial, religioso o espiritual. Y es la filosofía de que el rey tiene todos los derechos divinos. En otras palabras, es la filosofía de que el que tiene dinero, el que tiene poder, el que es jefe, puede hacer lo que le plazca.
a la hora que quiera, como quiera y donde quiera, sin importar que mis acciones lastimen a mis hijos o a mi familia o ofendan a Dios. Esta filosofía de haz lo que te dé la gana sin darle cuentas a nadie nació en el huerto del Edén cuando Satanás atacó a Eva en Génesis 3, versículo 5, y le dijo: ustedes pueden ser dioses. Líderes que me están escuchando, padres de familia, presidentes políticos, todos ustedes que tienen bajo sus órdenes a gente, ustedes comenzarán a caer y a derrumbar su posición cuando ustedes crean que no le tienen que dar cuentas a nadie de sus acciones. Esta filosofía ha sido la causa del deslizamiento y del derrumbamiento de muchos líderes, de presidentes de la República, que llegan al poder y que no tienen que darle cuentas a nadie, ni al Senado, ni a los diputados, ni a los senadores. Ellos hacen lo que les da la gana porque ellos son el papucho de papuchos. Él es el rey. Él es el jefe. No tengo por qué darle cuentas a nadie. Te equivocas, no eres Dios. Ninguno de nosotros somos dioses. Y no importa la posición que alcancemos, tenemos siempre que darle cuentas a alguien de nuestras acciones. Somos responsables entre nosotros mismos, dice Efesios 5:22, sujétense unos a otros. Un pastor que no le da cuentas a nadie, que no tiene consejeros espirituales, mayores, ancianos, que lo guíen, que lo apoyen, es un pastor que va a caer tarde o temprano. Escúchenlo. Un predicador que no le da cuentas a nadie y que no tiene quien le diga sus defectos y que esté equivocado acá y esté equivocado allá, va a caer. Un músico que nadie lo critique, que nadie le diga lo que tiene que hacer, va a caer. Todos necesitamos consejo. No somos dioses. Nos necesitamos unos a otros. Y para eso se requiere de mucha humildad. Todos aquellos que se ven a sí mismos infalibles, sin darle cuentas a nadie, intocables, están destinados y condenados a deslizarse, a derrumbarse moral, física y espiritualmente. Muchos líderes cristianos fracasan en verse a sí mismos como solo administradores a quienes Dios nos ha confiado y destinado responsabilidades tremendas y privilegios para dirigir. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, dice versículo 1 y 2, así pues, tengan a los hombres por servidores. Nosotros somos de ustedes sus servidores. Ahí me molesta cuando alguien me habla, hermano, disculpen, perdón, me quedé por teléfono para quitarle su tiempo. Hermanita, no me quitas mi tiempo, es tu tiempo. Tú eres mi oveja y yo me debo a ti y estoy en deuda contigo, me puedes molestar a las 3 de la mañana si quieres. Para eso estamos los pastores, para servirlos. Las 24 horas si es posible. Mientras no me despiertes. Pero de ninguna manera nos quita el tiempo. Ya cualquiera de ustedes que quiera hacer una cita con nosotros, no tienen más que marcar el teléfono en mi casa de cualquier pastor de Villanueva o de iglesia que, hermano, quiere una cita y no venir de una forma imprudente aquí a la salida, que en 5 minutos quiera que te resuelvas problemas. Para eso hacemos citas y las citas se las tenemos que dar, aunque sea. Y el día que ustedes le pidan una cita a un pastor y no se las dé el pastor, vengan conmigo, yo me los cuereo. Pero tenemos la obligación de ser sus siervos y atenderlos y servirlos, dice Pablo, y somos administradores de los misterios de Dios. Somos administradores. El dinero que ustedes dan a Villanueva, nosotros solamente lo administramos y les damos cuentas a ustedes. Por eso, 2 veces al año, aquí los pastores de esta iglesia, tenemos la costumbre de participarles a ustedes nuestros derechos y nuestros bienes patrimoniales para que ustedes sepan lo que tenemos. ¿Quién tiene casas de los pastores? ¿Quién no tiene casas? ¿Quién se acaba de comprar un terreno? ¿Por qué? Porque ustedes tienen el derecho y la obligación de saber qué estamos haciendo con el dinero. Y nosotros solamente somos administradores de los bienes que ustedes depositan en la casa, en la alfolí, a la obra de Dios. Dice el versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel viene del griego pistis, que significa digno de confianza. Cuando tú le das
una comisión a un edecán, a uno de seguridad, o a tu hijo, o a un empleado, y esa persona no te responde con la confianza que tú le depositas, no es fiel. ¡Fuera! Se está buscando hombres fieles, que sean responsables, que les digas, comienza aquí el estudio de la danza a las 12 y están al cuarto para las 12 y no llegan a avanzar a las 12 y cuánto, el servicio a las 11 llegan a las 11:30. Se requiere que seamos fieles en todas las cosas. Llega a tu trabajo y a ver, checa la tarjeta 3 veces a las 8:10 cuando le traes a las 8 de la mañana. ¿Qué te van a decir cuando venga la quincena? Le vamos a descontar un día. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar a trabajar y ser un irresponsable. Has formado un carácter en tu vida de irresponsable desde que eras joven y tienes que comenzar en la iglesia a ser responsable de tus acciones ante los hombres y ante Dios. Ahora bien, la Biblia nos enseña varias razones por las cuales Roboam comenzó a deslizarse espiritualmente. Si nosotros nos permitimos vivir una vida de irresponsabilidad sin darle cuentas a nadie de tus acciones, si tú como padre de familia crees que a nadie tengo que darle cuentas, esa es tu filosofía satánica. Yo no tengo por qué decirle a nadie de mis acciones, te equivocas. Miren, aquí nosotros hemos tenido una costumbre también en Villanueva. Hemos tenido muchos casos. Desde que Villanueva se levantó en 1993, hemos expulsado de la iglesia a 6 personas, de las cuales 2 han regresado, porque regresaron bajo el arrepentimiento. 4 de ellas fue por adulterio. Cuando la esposa llegó, mi esposo vive en adulterio, llegaron los hijos, viven en adulterio, fuimos con el hombre, oiga hermano, ¿qué pasó con su vida? Y no lo expulsamos inmediatamente. Te damos un mes para que dejes al amante, tienes que arreglar tus cuentas, pero no te atrevas a burlarte de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tus hermanos, ni de la iglesia, ni de Dios. Cuando esas personas, después de la exhortación pastoral, quisieron seguir en su adulterio, entonces les decimos, les agradecemos que no regresen a la iglesia. Pero son bienvenidos otra vez cuando vengan como el hijo pródigo, ¿cómo? Arrepentidos. La puerta de regreso a la comunión con los hermanos y con Dios es a través del arrepentimiento. Nunca aceptes un hijo rebelde en tu casa no arrepentido porque te contamina a tus demás hijos. Sigues así, repito, a tu maleta, ¡fuera! ¡Hay falta de misericordia y mucha falta de amor! ¡No! Por el amor y la misericordia de mis otros hijos, ¡fuera! Porque un jitomate podrido pudre a los demás. Tenemos que tener ese valor y esa valentía para tomar decisiones delante de Dios. Y la Biblia nos da en el Nuevo Testamento muchos ejemplos de disciplina. 1 Corintios 5, Romanos capítulo 16, Tito 1, Tito 2, miles de ejemplos, pero que muchas iglesias no ponen en práctica. Y tú le preguntas a un pastor, ¿cuándo ha corrido usted en su iglesia? Ay, hermano, tenemos 5 años que no corremos a nadie, pues son puros querubines. Esas iglesias no deben existir, debería estar en la Nueva Jerusalén. Una iglesia donde no hay disciplina, donde no se cuida el pecado, donde no se predica contra el pecado, donde no se da cuentas de lo que se está haciendo, donde los pastores hacen lo que les da la gana sin darle cuentas a nadie, son iglesias, son familias, son personas destinadas a la destrucción, a la condenación y al derrumbamiento espiritual. No podemos en la vida ser así. En 1 Reyes capítulo 12, vemos cómo comenzó el derrumbamiento del rey Jeroboam. Y siempre comienza con el orgullo. ¿Oyeron? Siempre comienza con la soberbia. ¿Yo? ¿A quién le tengo que dar cuentas? ¿Yo? Yo soy infalible, yo me las sé de todas. A mí que me critiquen, siempre comienza con el orgullo. 1 Reyes 12, del 1 al 4. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
Aquí encontramos que un grupo de líderes del pueblo se acercan al rey Roboam a traerle un asunto de que los impuestos estaban demasiado altos en el reino y que los bajaran un poco, porque su padre Salomón, cuando se arrepintió y regresó a Dios, había tenido la sabiduría de serle fiel al pueblo, trató con el pueblo y entonces Dios le bendijo. Pero vean ustedes a quién consultó Roboam. Versículos 6 y 7. El rey Roboam pidió consejo de los ancianos, muy bien, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que responda al pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirves, y le respondes buenas palabras y les hablas, ellos te servirán para siempre. Los ancianos le dijeron muy sabiamente: Roboam, baja los impuestos. No trates de vivir arriba del pueblo, baja los impuestos, conviértete al pueblo, sirve al pueblo, séle leal al pueblo, comprende al pueblo y el pueblo te va a responder. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos. Versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de ¿quiénes? De los jóvenes, ¿verdad? De los inexpertos, de los presumidillos, de los que se creen que se la saben de todas. A ellos recurrió que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo: ¿cómo aconsejáis ustedes a que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes, que se habían criado con él, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Estos jóvenes inexpertos le dijeron a Roboam: no, agráveles el yugo, pónganles de más, ponles pesadas más cargas. Y comenzaron a sentir entonces de qué forma el pueblo inició su primer rebelión contra el reino. Damas y caballeros, todos los líderes necesitamos consejos sabios y maduros alrededor de nosotros, de personas maduras en Cristo. Nunca te acerques a preguntarle a una chamaquita de 18 años igual que tú: oye, ¿qué me aconsejas, ¿Que me vaya a mi casa o que me quede en mi casa? Ve con la esposa del pastor. Ve con una mujer que tenga fama desde hace 5 años de ser una misionera, de ser una mujer entregada a Dios. Ve a consultar a las gentes ungidas que tienen experiencia en Dios. Hay muchos de ustedes también tienen una duda y van y le preguntan a un hermano que tiene 2 años en Cristo, que no tiene experiencia o que está mal en su casa. ¿Cómo pueden esas personas aconsejar? La Biblia dice que nosotros tenemos a Dios claro como nuestro principal consejero, pero Dios ha puesto aquí abajo en la tierra a hombres y mujeres que nos ayuden para que nunca seamos sabios en nuestra propia opinión. Vayamos a Proverbios 15, versículo 22. Y veamos algunos consejos del rey Salomón respecto a pedir consejo de los que nos pueden dirigir. Proverbios 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Capítulo 26, versículo 12. Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. En lugar de haber seguido el consejo de los ancianos, Roboam se desvió e imitó el consejo de los jóvenes, imitó los defectos de sus padres, y además, ¿cómo podría la madre de Roboam, una de las tantas esposas de Salomón, ser su consejera, cuando la madre de Roboam era una mujer idólatra? Segundo Crónicas 12:13, era amonita, era de las tribus enemigas del pueblo de Dios. ¿Cómo puede una madre
darle ejemplo a su hijo de la verdadera adoración de Dios. Y aunque su madre de Roboam no le pudo haber dado consejo, su padre sí pudo haberlo hecho. Pero Salomón oprimió a la gente, Roboam oprimió a la gente. Salomón fue polígamo, también lo fue Roboam. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Veamos cuántas esposas tenía el angelito. Segunda de Crónicas, capítulo 11, 18 al 21. Tomó Roboam por mujer a Malat, hija de Jeremot, hijo de David, de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz a estos hijos Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, su medio hermano, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres, 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Se parece a muchos de ustedes, hijos del charrascas. En México es una costumbre que se encuentra hombres y tienen hijos por todos lados. Como decía el expresidente de México, al estado que llegan cortan la mejor flor. Y tienen hijos en Tijuana, y tienen hijos en Cozacalcos, y se acuestan con esta, y con este, y con este, y por todos lados tienen hijos. Hijos de Roboam. La Biblia nos muestra que cuando una persona no puede amar a una sola mujer, es imposible que ame a todas las demás. ¿Saben ustedes por qué tienen tantas amantes y tantas mujeres? ¿Saben ustedes por qué? Porque no son capaces, no hay en su vida la fuerza, la bendición de Dios para amar a una sola mujer. Por eso buscan aquí, y buscan acá, y buscan allá, porque mientras no arregles tus cuentas con Dios, mientras no te pongas a cuentas con Dios, mientras no tengas la bendición de Dios, serás incapaz de amar a nadie. Y lo mismo pasa con las mujeres. Se acuestan con cuanto muchacho encuentran, y antes de casarse ya se acostaron con el lechero, con el panadero, con el plomero, con el vendedor de seguros, se casan y siguen siendo infieles y adúlteras. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de amar a un solo hombre. No, ahora sí me enamoré, y nada. No, ahora este sí es premiado, y nada. No, este. Y recorren 8, 9, 10 esposos, como las artistas de Hollywood. ¿Cuál es el problema? Inmadurez emocional y erosión espiritual. Acabamos con algunos consejos y advertencias en el libro de los Hebreos, capítulo 3, para que podamos concluir la forma como la vida se va erosionando. La vida de Roboam fue de mucha rebelión, autosuficiencia, orgullo, una vida vacía, una vida trágica, una vida desperdiciada. Él fue uno de los principales reyes que contribuyeron a la caída de la nación de Israel. Hermanos y hermanas en Jesucristo que nos escuchan, siempre las caídas comienzan con el primer paso. Dijo Jesucristo, cuando venimos al estudio bíblico, cuando estamos el domingo y oímos, vean los pasos, por favor, con atención. Número 1, oímos, y nos entra por acá y nos sale por allá, inmediatamente viene el primer paso, que es endurecer el corazón. Hebreos 3, versículo 7. Por eso el Espíritu Santo dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muy bien, el primer paso cuando yo sé que tengo que ir a pedir perdón, tengo que hacer esto, pero no lo hago, me endurezco. Oír la voz de Dios y no actuar es sinónimo de endurecer el corazón. Tercer paso, Hebreos 12, versículo 15. Miren bien, hermanos, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Vamos otra vez. Oímos y no hacemos, me burlo, me entro por acá y me sale por allá. Número 2, inmediatamente, sin que me dé cuenta, así como salen las canas, y así como el cuerpo se debilita, sin que me dé cuenta, mi corazón se está endureciendo. El tercer paso, cuando un corazón se endurece, lo que sigue es, se amarga. Todas las personas amargadas que nos escuchan, les antecede antes el endurecimiento de su corazón. Y antes algo que Dios les dijo que hicieran y no hicieron. Y por eso se encuentran hoy amargadas. El cuarto paso. Número 1, oigo. Número 2, no practico, me endurezco. Número 3, me amargo. Número 4, dice Hebreos 12:15, dejo de recibir la gracia de Dios. La amargura me bloquea totalmente para que Dios pueda tratar conmigo. Dios, en el momento que mi corazón está amargado contra algo o contra alguien, se cierran las puertas del cielo, los cielos se vuelven de bronce, Dios no puede comunicarme con su Espíritu Santo nada, porque antes de que Dios trate conmigo, tiene que salir de mi corazón la amargura. Todas las muchachas, las señoras amargadas, los jóvenes, los hombres amargados, siempre están aprendiendo y nunca llegan a conocer la verdad. Y las iglesias están llenas de hermanos y hermanas que llegan y todo, y como están amargados y como están endurecidos, escuchan el peligro. De ahí en adelante, esas personas tratan de comprar a Dios, o de hacer algo para poder compensar lo que Dios les está pidiendo que entreguen. Les doy un ejemplo. Hace algún tiempo tuve un caso en la iglesia del norte de un hombre que vivía en adulterio y dije, tú tienes que dejar el adulterio. Y él me dijo, pero es que estoy sirviendo en un ministerio y me levanto temprano y a las 5 de la mañana oro, etcétera, etcétera. Él quería, a través del servicio a Dios, compensar su pecado. Y no se puede. O haces la voluntad de Dios, o te conviertes en un religioso, pagano, fariseo, que lo que haces, lo haces solamente para decirle, mira Señor, estoy haciendo algo para tu reino. Cuando Dios te dice, ve y deja primero tu pecado, pídele perdón a tu hermano, reconcíliate con tu hermana, y entonces vienes y me traes la ofrenda. Una vez que se deja de alcanzar la gracia de Dios, dice Hebreos 12:15, viene el contagio espiritual. Dice que brotando la raíz de amargura los estorbe, ya vimos qué cosa estorba, la gracia de Dios, y por ella muchos sean qué cosa. Todas las personas amargadas se vuelven sumamente contagiosas. Si tú tienes una amistad, una amiga, un amigo, no me importa quién sea, amargado, y tú tratas frecuentemente con él, a la semana vas a estar igual que ella o que él. Porque la amargura se contagia, contamina como la radiación. Así como hay bacterias y microbios en el aire que nos pueden contagiar sin que tengas un contacto, un estornudo que alguien haga. ¡Achú! Brindan miles de bacterias y las respiras y te da catarro sin que hayas tenido contacto con la persona. Así hay también contagio espiritual. Y una vez que comienzas a contagiar a toda la gente a tu alrededor, un pastor amargado contagia. Hay iglesias donde todos están amargados porque el líder es un amargado. Hay estudios bíblicos donde el estudio bíblico todos son amargados porque el que da el estudio bíblico es un amargado. Hay hijos que está toda la familia amargada porque el papá es un amargado. La amargura se contagia. Y una vez de que nosotros nos hemos amargado, la gracia de Dios no nos alcanza y contagiamos a los demás, el sexto paso es que vivimos engañados. Vivimos autoengañados. Crees que eres algo y no eres nadie. Crees que eres cristiano y hasta te digo que eres cristiano. Crees que estás bien con Dios y estás pero bien engañado. Y crees que sirves a Dios y no estás sirviendo a Dios. Y por eso Cristo dice estas últimas palabras. En aquel día vendré, y ahí estará la humanidad de las iglesias y los cristianos,
Señor, Señor, Señor. ¿Señor? ¿A mí tú me dices a mí, Señor? Sí, Señor, soy presbiteriano, soy bautista, soy pentecostal, tomé el estudio, me paré un desayuno. Déjame decirte que aunque seas bautista, presbiteriano, remojado y cuajado, nunca te conocí, pero hice milagros, hablé lenguas y eché demonios. O sea, tendrán como evidencia señales sobrenaturales y Él les va a decir otra vez, nunca te conocí, nunca fuiste mi hijo. Porque mis ovejas, Juan 10, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas no oyen y se van para otro lado. Mis ovejas oyen y me siguen porque saben y conocen la voz del buen pastor. Tu vida puede ser erosionada poco a poco por pequeños pecaditos que te estás permitiendo sin que te des cuenta. Ninguna persona, ninguna familia, ninguna iglesia y ninguna nación es inmune a la erosión espiritual. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a recordar la advertencia de Dios en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es necesario que con diligencia oigamos la voz del Espíritu de Dios. No sea que nos comencemos a deslizar. Grandes construcciones, grandes vidas, grandes hombres y grandes mujeres han visto sus vidas derrumbadas, han visto sus ministerios derribados de la noche a la mañana. Grandes familias de repente han sido desquebrajadas y precipitadas al suelo, y ninguna de ellas comenzó de repente. En algún día en tu vida comenzaste a permitir pequeños pecados. Creías que podías tener la libertad de hacer ciertas cosas a escondidas, tal vez, sin que te dieras cuenta, las seguiste practicando. Y estos pequeños hábitos pecaminosos ahora han formado tu carácter. Ahora tu familia está invadida de pecado, nuestra patria está rodeada de pecado y destinada y condenada a la destrucción si tú no te arrepientes. Las pequeñas zorras se comen las uvas. Poco a poco tu vida va a ir siendo minada y debilitada. Y te saldrán canas si no lo supiste. Te faltaron las fuerzas y no supiste cuándo te comenzaron a faltar. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Disciplinen sus vidas. Sean honestos. Arraiguen sus convicciones morales más profundamente en su corazón, para que se conviertan en árboles frondosos, plantados junto a corrientes de agua, que siempre estén frescos, lozanos, dando el fruto a su tiempo y su hoja jamás cayendo, para que cuando venga el verano y la sequía no nos marchitemos, para que cuando vengan los vientos, las lluvias y los ríos, en otras palabras, cuando vengan las pruebas a nuestra vida permanezca de pie, porque nuestro fundamento es la roca que es Jesucristo. Y ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. Cristo es la roca de nuestra vida. Cristo es la roca de nuestra salvación. Cristo es el fundamento de nuestro hogar.
Si los fundamentos fueran quitados, ¿qué sería de nosotros? El mundo se está derrumbando a nuestro alrededor porque carece de fundamentos. Los gobiernos, los sistemas, las religiones están más confundidas que nunca, pero nosotros